En el mundo antiguo, donde reyes y conquistadores luchaban por poder y riquezas, uno de ellos destacó no por la fuerza de su ejército, sino por algo mucho más poderoso: su sabiduría. El rey Salomón, hijo de David y gobernante de Israel, dejó un legado que ha influido en culturas, religiones y generaciones. ¿Qué hizo que su reinado fuera tan único? Hoy exploraremos los 3 secretos ocultos del rey Salomón que transformaron no solo su vida, sino el curso de la humanidad. Quédate hasta el final, porque estos secretos no solo están enraizados en la historia, sino que tienen el poder de transformar tu propia vida. Vamos a comenzar. Salomón fue el tercer rey de Israel, sucediendo a su legendario padre, el rey David, quien consolidó las tribus y estableció Jerusalén como la capital del reino. A diferencia de su padre, que tuvo que luchar en innumerables guerras para asegurar el territorio, el reinado de Salomón es descrito en la Biblia como un tiempo de paz, prosperidad y gran desarrollo. Gobernó durante 40 años, y bajo su liderazgo, Israel alcanzó un nivel de estabilidad política y económica nunca antes visto. El reinado de Salomón marcó el auge del comercio en Israel. Gracias a su posición estratégica entre Asia, África y Europa, Israel se convirtió en un punto central para las rutas comerciales de la época. Salomón estableció alianzas importantes, como su tratado con el rey Hiram de Tiro, quien le proveyó madera de cedro para la construcción del templo. También fortaleció relaciones internacionales a través de matrimonios políticos, como el que tuvo con la hija del faraón de Egipto. Imagina esto: un joven rey que no solo hereda un reino fuerte, sino que tiene la tarea de mantener esa fuerza en un mundo lleno de tensiones geopolíticas. Salomón entendió que el éxito no solo se basaba en conquistar territorios, sino en construir relaciones, tanto humanas como espirituales. Entre sus logros más visibles, destaca la construcción del Templo de Jerusalén, una obra maestra que se convirtió en el centro espiritual y político del reino. Pero no quedó allí. También mandó construir palacios, ciudades fortificadas y mejoró la infraestructura del reino, lo que facilitó el comercio y la comunicación interna. Pero más allá de sus logros visibles, lo que realmente distinguió a Salomón fue algo mucho más profundo: su capacidad para tomar decisiones sabias y su conexión con algo superior. No era solo un estratega o un visionario. Había algo en su forma de liderar que lo diferenciaba. Sin embargo, es importante entender algo: Salomón no nació siendo sabio ni con todas las respuestas. Al inicio de su reinado, era joven e inexperto. Se enfrentaba al desafío monumental de gobernar un reino que dependía de decisiones justas y prudentes. Fue en este contexto donde ocurrió uno de los momentos más transformadores de su vida, su encuentro con Dios en Gabaón, que marcó el inicio de su sabiduría divina. Fue aquí donde Salomón pidió no riquezas, ni victorias militares, sino sabiduría para guiar a su pueblo. Este momento marcó un antes y un después, no solo en su reinado, sino en la historia de Israel. Antes de entrar en los secretos de Salomón, es fundamental recordar esto: su sabiduría no fue producto del azar, sino de decisiones clave que tomó en los momentos más importantes de su vida. Y esas decisiones están profundamente relacionadas con los 3 secretos que revelaremos a continuación. Mientras conocemos estos secretos, ten en mente que no solo se trata de entender la grandeza de un rey, sino de descubrir cómo estos principios pueden aplicarse incluso en tu vida. El primer secreto del rey Salomón radica en el episodio más emblemático de su vida. Según la Biblia, cuando Salomón asumió el trono, Dios se le apareció en un sueño y le dijo: «Pide lo que quieras, y yo te lo concederé». Punto. Imagina esto: eres un joven que acaba de asumir el trono de una nación entera. Tu padre, el legendario rey David, dejó un legado increíblemente difícil de igualar. El pueblo tiene grandes expectativas, y las decisiones que tomes no solo afectarán tu reinado, sino el destino de todo Israel. En medio de esta presión, Dios te da una oportunidad única: pedir lo que quieras. ¿Qué harías tú? Reyes 3:9 sobre un fondo celestial. Salomón respondió:
Da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Esta respuesta sorprendió al mismo Dios, quien no solo le concedió sabiduría, sino también riquezas, honor y una promesa. Si seguía sus caminos, tendría una vida larga y plena. Desde ese momento, la vida de Salomón cambió. Su sabiduría no era simplemente conocimiento acumulado, sino un don divino que le permitió entender profundamente las complejidades de la vida y liderar con justicia. Ahora, hagamos una pausa para reflexionar. ¿Por qué pedir sabiduría fue una elección tan importante? Salomón entendió algo que muchos no consideran. Las riquezas, el poder y los recursos son inútiles sin la capacidad de administrarlos bien. Él sabía que el éxito verdadero no depende de lo que tienes, sino de cómo lo usas. La sabiduría de Salomón era práctica. Le permitió tomar decisiones que fortalecieron la unidad de Israel, resolver conflictos complejos y garantizar la prosperidad de su pueblo. Fue esta sabiduría lo que estableció su legado como uno de los reyes más destacados de la historia. Es importante aclarar algo. La sabiduría no es lo mismo que el conocimiento. Mientras el conocimiento es información, la sabiduría es la habilidad de aplicar ese conocimiento de manera justa, prudente y efectiva. Es la capacidad de discernir lo correcto, incluso cuando las opciones no son claras. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 9 y 10. Salomón entendió que la sabiduría comienza con una relación con Dios, reconociendo su autoridad y su guía. Un ejemplo claro de esta sabiduría es el famoso juicio de las dos madres que reclamaban ser la madre de un bebé. Salomón propuso dividir al niño en dos, una solución que parecía cruel, pero que reveló la verdad. La verdadera madre preferiría renunciar a su hijo antes que verlo morir. Esta historia no solo muestra su capacidad de discernimiento, sino también cómo usó su sabiduría para hacer justicia. No era un poder para beneficio personal, sino un don para servir a los demás. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Cómo puedes tú aplicar este secreto en tu vida? Aunque Dios no se nos aparece en sueños como a Salomón, todavía podemos buscar sabiduría de manera activa. Ejemplo práctico. Pedir sabiduría hoy podría significar orar por claridad en una decisión importante. Reflexionar antes de actuar en lugar de reaccionar impulsivamente. Estudiar y aprender continuamente, ya sea de la Biblia, de libros o de las experiencias de otros. Si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente. Santiago 1, 5. La lección más poderosa de este primer secreto es simple pero transformadora. Cuando enfocamos nuestras prioridades en lo correcto, en la sabiduría, en el propósito, en servir a los demás, todo lo demás se alinea. Salomón no pidió riquezas ni poder, y, sin embargo, recibió ambas cosas porque buscó primero lo que realmente importa. El verdadero éxito comienza con una mentalidad basada en principios sólidos. Ahora, la pregunta es, ¿qué pedirías tú si tuvieras la misma oportunidad que tuvo Salomón? El segundo secreto del rey Salomón es su mayor obra física, el Templo de Jerusalén. Este lugar no solo fue una maravilla arquitectónica, sino un símbolo profundo de fe, orden y propósito, que dejó una huella imborrable en la historia de Israel. Salomón dedicó 7 largos años a la construcción del templo, utilizando los mejores materiales disponibles. El oro cubría las paredes y el altar, el cedro del Líbano provenía de los bosques más exclusivos, y las piedras fueron talladas con una precisión impresionante. Cada detalle de este lugar tenía un propósito. No solo era un edificio, era una obra de devoción, de obediencia a Dios, y de reflexión sobre el lugar que ocupaba Israel en el plan divino. Imagina esto, un joven rey que, en lugar de centrarse en engrandecer su propio nombre, decidió dedicar años de su vida a construir un lugar donde la presencia de Dios pudiera habitar en medio de su pueblo. Este templo no era solo un edificio majestuoso, sino un testimonio de la fe y el compromiso de Israel con su Creador. La construcción del templo no fue una tarea sencilla. Salomón no solo tuvo que reunir los recursos materiales,
sino también la mano de obra experta. El trabajo fue tan minucioso que se dice que las piedras fueron talladas fuera del sitio de construcción, para evitar el ruido y el caos que podría interrumpir el solemne propósito de la edificación. Este nivel de detalle y reverencia muestra la seriedad con la que Salomón veía su responsabilidad como rey. Pero más allá de la construcción física, lo que realmente destacaba era lo que el templo representaba, un lugar de encuentro entre el hombre y Dios. En ese espacio, el pueblo de Israel podía experimentar la presencia divina de una manera tangible. Salomón entendió que el templo debía ser un símbolo de unidad, de pureza y de la soberanía de Dios sobre todo. Cada componente del templo tenía un simbolismo profundo. El altar de sacrificios representaba la reconciliación del pueblo con Dios, el Santo de los Santos, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, simbolizaba la santidad y la separación entre Dios y el hombre. Todo el diseño del templo estaba cargado de significados espirituales que apuntaban hacia la relación entre el Creador y su pueblo. Para Salomón, construir este templo no solo era una tarea de ingeniería, sino una obra de adoración, de obediencia y de legado. Él comprendió que algo que perdura, como lo fue este templo, tiene que estar cimentado sobre principios eternos. Y esos principios, en su caso, eran los de la fe en Dios y la dedicación al propósito divino. El templo también servía como un recordatorio constante para el pueblo de Israel. Cada vez que miraban hacia Jerusalén, veían ese magnífico edificio, y recordaban que su rey y su nación no dependían únicamente de su poder o riqueza, sino de su conexión con algo mucho más grande, Dios. De hecho, Salomón mismo, al dedicar el templo, oró con estas palabras: «Escucha, oh Señor, y ten en cuenta la oración de tu siervo, para que tu presencia esté siempre con nosotros». Así, el templo no solo era un espacio físico, sino un lugar donde el pueblo de Israel renovaba su pacto con Dios. El templo de Salomón nos enseña algo muy importante, algo que puede aplicarse a nuestras vidas hoy en día. El templo no solo fue un lugar donde se adoraba, sino un lugar que reflejaba los valores fundamentales de una nación: fe, obediencia, dedicación y propósito. Y hoy, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué estamos construyendo en nuestras vidas que refleje esos mismos valores? Hoy, tal vez no estemos construyendo un templo físico, pero todos estamos construyendo algo en nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestra carrera, nuestros sueños. La clave está en preguntar: ¿qué estamos construyendo con un propósito que perdure más allá de nosotros mismos? ¿Qué legados estamos creando para las generaciones futuras? Hoy, construir un templo en tu vida podría ser invertir tiempo en lo que realmente importa, como tu fe, tus relaciones y tus valores. Es una invitación a reflexionar sobre lo que estás edificando y si está alineado con principios que puedan resistir la prueba del tiempo. A menos que el Señor edifique la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127, 1. Este versículo nos recuerda que el éxito verdadero no está en las riquezas materiales o en los logros mundanos, sino en asegurarnos de que nuestras acciones estén fundamentadas en principios divinos. Si construimos nuestras vidas, nuestras familias y nuestras comunidades basadas en esa sabiduría, los cimientos serán sólidos, y el legado que dejemos será eterno. Al igual que Salomón construyó un templo para honrar a Dios, nosotros también debemos construir nuestras vidas sobre una base de fe, dedicación y propósito. Eso es lo que trasciende el tiempo y deja una huella verdadera. El tercer secreto de Salomón se revela en su capacidad para tomar decisiones sabias, incluso en las circunstancias más complejas. Una de las historias más conocidas de Salomón es el juicio que llevó a cabo para resolver la disputa entre dos mujeres que afirmaban ser la madre de un bebé. Este juicio se convirtió en un símbolo de su discernimiento excepcional. Las dos mujeres se presentaron ante Salomón, cada una asegurando ser la madre del niño. En lugar de simplemente creer la palabra de una de ellas, Salomón propuso una solución impactante. Dividan al niño en dos y denle una mitad a cada una. Esta sugerencia sorprendió a todos,
Pero Salomón sabía lo que estaba haciendo. Lo que Salomón hizo fue una prueba de sabiduría profunda. No era que él quisiera dañar al bebé. Sabía que la verdadera madre no podría soportar la idea de que su hijo fuera herido. Y efectivamente, la mujer que pidió que el niño fuera entregado a la otra madre, a pesar de no ser ella la madre biológica, fue quien demostró su amor y compasión. Este juicio, aunque dramático, revela una lección poderosa. Salomón no se dejó llevar por las apariencias ni por las emociones del momento. Él usó su sabiduría para analizar profundamente la situación, ver más allá de lo evidente y tomar una decisión que no solo resolviera el conflicto, sino que también protegiera al inocente. En nuestra vida cotidiana, es fácil caer en la tentación de tomar decisiones impulsivas o basadas en lo que parece obvio en un primer vistazo. Pero Salomón nos enseña que la verdadera sabiduría radica en la capacidad de escuchar, de analizar, de no apresurarnos, y, lo más importante, de mirar más allá de las apariencias. Lo que realmente distingue a Salomón no es solo su conocimiento, sino su capacidad para discernir la verdad en medio de la confusión. El discernimiento es la habilidad de ver lo que está detrás de la superficie, de entender las motivaciones y los factores ocultos en cada situación. Este tipo de discernimiento no se logra de manera instantánea. Requiere práctica, paciencia y una profunda comprensión de los principios que guían nuestras decisiones. Salomón sabía que, al tomar decisiones, uno debe actuar con justicia y compasión, no solo con lógica. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este principio a nuestras propias vidas? Todos enfrentamos decisiones difíciles y muchas veces las respuestas no son claras. Sin embargo, como Salomón, podemos aprender a tomar decisiones sabias mediante el proceso de reflexión y discernimiento. Cuando enfrentas un conflicto, tal vez con un amigo o un compañero de trabajo, no te apresures a emitir juicios rápidos. Tómate el tiempo para escuchar ambas partes, para entender las circunstancias detrás de cada acción y para pensar en las consecuencias a largo plazo de tu decisión. A veces, una decisión sabia no es la más rápida ni la más conveniente, sino la que se alinea con tus valores y principios. Una de las claves del juicio de Salomón fue su capacidad para poner en primer lugar el bienestar del niño, y no lo que parecía ser más justo en ese momento. Esta es otra lección importante. Las decisiones sabias requieren empatía. No solo tomar en cuenta los hechos, sino también las emociones y el bienestar de las personas involucradas. El que responde antes de escuchar, eso es necedad y vergüenza para él. Proverbios 6 y 13. Tomar decisiones sabias implica detenernos a escuchar y entender. Salomón no solo se basó en su conocimiento para resolver el caso del bebé, sino que usó su habilidad para comprender profundamente las emociones humanas y sus motivaciones. En nuestra vida diaria, la empatía puede ser una herramienta poderosa para tomar decisiones que sean justas y que respeten la dignidad de los demás. Al final, el tercer secreto de Salomón sobre cómo tomar decisiones sabias nos invita a actuar con discernimiento, paciencia y empatía. Nos recuerda que las decisiones no deben tomarse a la ligera, sino después de considerar todas las perspectivas, los valores implicados y las consecuencias futuras. En la vida, a menudo enfrentamos situaciones complicadas en las que las respuestas no son claras. Siguiendo el ejemplo de Salomón, podemos aprender a discernir con sabiduría, escuchar con atención y actuar con justicia. Así que, la próxima vez que enfrentes una decisión difícil, recuerda el juicio del bebé. Piensa en lo que Salomón haría, no apresurarse a juzgar, sino reflexionar profundamente, escuchar a todas las partes y buscar la verdad más allá de lo que se muestra a simple vista. Al hacerlo, no solo tomarás mejores decisiones, sino que también vivirás una vida más alineada con principios de justicia y sabiduría. Ahora que conoces los 3 secretos del rey Salomón, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Estos principios, sabiduría, propósito y discernimiento no son solo para los reyes, son para cualquiera que desee vivir una vida significativa.
Si Salomón pudo usar estos secretos para construir un reino tan duradero, imagina lo que podrías lograr si aplicas estas mismas lecciones a tu vida. La sabiduría comienza con una pregunta. Así que te dejo con esta. ¿Qué estás haciendo hoy que tendrá un impacto eterno en tu vida y en la de los demás? Si este vídeo te inspiró, dale me gusta y compártelo con alguien que necesite escuchar estas lecciones. Suscríbete para más contenido sobre historia bíblica, sabiduría y temas que cambian vidas. Y no olvides dejarme tu comentario. ¿Cuál de estos secretos te impactó más?